¿Qué tal? Saludos, buen día. Bien, para hacer el trabajo de hoy, en el video de hoy vamos a continuar con nuestra agenda de trabajo del día 30 de abril, que es conocer eh, pues las manifestaciones, medios y métodos de, el trabajo de la fuerza, capacidad física fuerza. Para esto, pues hoy hay un video con el que están trabajando ahorita. Va a haber dos revisiones bibliográficas de dos textos que ahorita los vamos a presentar y después hago la explicación del documento que van a tener como tarea para subirla a su clase. Bien, de los documentos que vamos a revisar hoy vamos a revisar sistemas de entrenamiento de la fuerza y la resistencia. Ya trabajamos con resistencia. En el caso de este documento que está en esta plataforma es de Eliseo García Canto y Juan José Pérez Soto. Y el otro que está precisamente en el sitio de mundodeentrenamiento.com, su bibliografía son apuntes de la asignatura de Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo en el grado de Ciencias Aplicadas al Deporte, obviamente la Universidad de Coruña, y también de los apuntes del módulo de Metodología de Entrenamiento de Fuerza del Máster en Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad Autónoma de Madrid y del Comité Olímpico Español. O sea que las dos bibliografías que hoy tenemos obviamente están enfocadas al alto rendimiento. Bien, empezamos con el primer artículo, donde nos vamos a ir hasta el punto número 3, donde habla de sistemas de entrenamiento de la fuerza. Retoman las definiciones de autores como González Vadillo, Porta, eh, donde nos hacen hincapié otra vez según cómo definirla por la capacidad de producir tensión en la musculatura o la capacidad del deportista de generar tensión intramuscular. Recordando de esto y viendo lo que platicábamos en la clase del día de ayer, dependiendo de la resistencia vencida y de la velocidad con la que se haga, esto precisamente retomado de Matt Viet, citado por Stuber, perdón, citado por Matt Viet, retomando de Stuber, distingue dos tipos de fuerza. Según el tipo de contracción con el que se hagan, que aquí vamos a ver que hay fuerza isométrica, fuerza isotónica, fuerza ausotónica, donde ahorita van ustedes a integrarlo en su evidencia y su tarea, y según las resistencias superadas, es decir que de esta manera vamos a tener fuerza máxima, fuerza explosiva y resistencia, fuerza resistencia. Ahora, al establecer una clasificación de los métodos más utilizados para el entrenamiento de esto, vamos a encontrar que tenemos ahí prácticamente 8 variantes aquí y el primero que nos marca que son cargas máximas. Este sistema desarrolla la fuerza máxima lenta utilizando cargas muy elevadas por arriba del 90% hasta un 100 y a veces hasta más. Los movimientos obviamente son movimientos como los que se hacen en halterofilia, movimientos precisamente donde vas por arriba de tu 100%. Submáximas, método utilizado para conseguir el desarrollo del músculo, es decir, que este es el que se usa inclusive para los famosos bodybuilding o construcción muscular o lo que usan los físico-constructivistas. Precisamente aquí, si se dan cuenta, no lleva a las cargas máximas, pero ¿por qué? Porque los porcentajes de trabajo, como lo veíamos inclusive en la diapositiva que les mandé, pues obviamente están por abajo del 95%, entre un 75 y 95% o 70%. Bien, tenemos otro tercer método que es resistencia a fuerza o el que es el trabajo famoso de aeróbico de fuerza, que son los circuitos. Su finalidad es hacer resistencia muscular que implique movimiento, trabajando obviamente en circuito con cargas por debajo del 50 como máximo. Si aumentamos la intensidad estamos ya trabajando otros aspectos, pasamos a otro tipo de trabajo de fuerza. El trabajo isométrico, donde a la finalidad de este método es que el desarrollo de la fuerza estática, sobre todo en zonas débiles, dependiendo de los grupos musculares, se realice en mayor esfuerzo con un tiempo muy breve. Habla aquí, por ejemplo, que es de 4 a 6 segundos contra resistencias inmóviles y en 3 en angulaciones, es decir, que cuando trabajamos con este tipo de método, estamos hablando que tenemos inclusive por grados de movimiento, o sea, tenemos que saber con qué grados de movimiento estamos trabajando. Normalmente que van desde los 45 hasta los 135 y ya, por ejemplo, se pueden combinar dependiendo del grupo articular que se esté trabajando.
Luego tenemos otro método que es contramovimientos o la pliometría, basado obviamente en multisaltos o saltos desde cierta altura. Y esta va oscilando también en dependencia ya sea de la estatura del sujeto o si tiene que ver, eso sí, tengo que tener mucho cuidado, si tiene que ver con algo que tenga yo en referencia entre un gesto técnico o un gesto táctico. Es decir, por ejemplo, en el caso de voleibol, pues aquí me delimita que yo tengo que tener cierto grado de salto y la altura que debo de oscilar dependiendo con relación a la altura de la red que debo de superar. En el caso, por ejemplo, si soy un bloqueador, si soy un rematador, y aquí su finalidad radica en mejorar la fuerza contráctil de la musculatura realizando el mismo grupo muscular, contracciones, 2 o 3 contracciones bajo trabajo inverso, es decir, que tenga que caer, que tenga que amortiguar y después genere otra vez potencia para volver a saltar. Nos vamos después al método isocinético. Consiste en mejorar la fuerza dinámica y la potencia realizando un movimiento frente a una resistencia igual durante todo el recorrido. Obviamente aquí estamos ya trabajando que puede ser con auxiliares o medios auxiliares que pueden ser ligas, pueden ser máquinas, pueden ser poleas. Sobre todo aquí trabajamos mucho con el método de poleas cuando tenemos que vencer contra un movimiento o haciendo un movimiento pero con una resistencia. Luego tenemos el trabajo de electroestimulación, que aquí pues obviamente se aplica estímulo eléctrico, se usa con aparatos especiales y por lo regular esto es con métodos a veces terapéuticos, aunque bueno, ya hay estudios y ya empezaron a hacer algunos en Europa y hacer muchos trabajos de investigación sobre electroestimulación para mantenimiento e inclusive ahorrar y economizar el trabajo de entrenamiento. ¿Ok? Luego, el otro método que podemos hablar son de los multilanzamientos o en el caso de algunas disciplinas de multicontactos o lo que se hace, por ejemplo, con métodos que se pueden clasificar como métodos de generales o métodos especiales. Aquí hablamos de generales cuando hay gimnasia, circuitos, multisaltos, pliometría o especiales, hablando de halterofilia, isometría, cargas submáximas, isocinéticos, electroestimulación. González Vadillo, en este mismo texto, en este mismo artículo, nos habla que establece una clasificación más amplia y específica de los sistemas de entrenamiento de la fuerza, también dividido por 3 grupos, es decir, para fuerza máxima. Aquí, métodos de entrenamiento de la fuerza máxima, nos habla primero que hay métodos de régimen por el tipo de contracción, que eso inclusive lo platiqué ayer en la presentación. Tenemos también métodos que se rigen dependiendo si es una contracción concéntrica, excéntrica, isométrica, isotónica, métodos de entrenamiento para la fuerza explosiva que aquí vamos a ver también y también explosivo elástica y ya al final tenemos los métodos de entrenamiento también de la resistencia a la fuerza, ¿ok? O fuerza reactiva también. Bien, retomando esto entonces vamos a ver que en el primer apartado de los métodos que tenemos para fuerza máxima, aquí nos habla de 3 grandes grupos. De los que hacen con contracción concéntrica, hay métodos de intensidades máximas 1, método de intensidades máximas 2, método de repeticiones 1, método de repeticiones 2, repeticiones 3, el famoso método de pirámide, el concéntrico puro, el de contrastes. Aquí van a hacer ustedes ahorita la lectura después de que terminen el video, ahorita que terminen de escuchar el video y de verlo. Aquí esa es parte de lo que van a hacer de su evidencia, es hacer precisamente la revisión de los métodos de entrenamiento que nos manejan los 2 textos. De aquí tenemos después los métodos para el trabajo de contracción isométrica. Aquí hay, o al menos la característica fundamental de este método es que los ejercicios se desarrollan de forma estática, es decir, que provocan cierta tensión muscular y hay ventajas y desventajas para esto. Ahorita lo van a analizar ustedes. De los 3 que tenemos aquí, al menos tenemos el método de contracción isométrica máxima, método de contracción isométrica hasta la fatiga y el método de contracción isométrica estado dinámico. Bien, para el método del régimen de contracción excéntrica, este método de contracción excéntrica o entrenamiento dinámico negativo, como se conoce también, es aconsejable para deportistas expertos en el trabajo de fuerza y utilizable lejos de las competiciones, es decir, que pueden ser en su etapa de preparación general.
Este sistema no debe aplicarse de forma aislada, sino combinarlo con algunos métodos concéntricos, dependiendo del gesto al que tú vas a orientarlo, ¿no? O sea, para ver el gesto motriz donde tú lo vas a aplicar. ¿Por qué? Porque además las intensidades aquí son muy altas, que van desde un 100 hasta un 140 en concéntrica máxima y de 1 a 6 repeticiones por serie, de 4 a 5 series como máximo, y el tiempo de la duración de la acción excéntrica es de 3 a 8 segundos. Bien, después tenemos los métodos de entrenamiento de la fuerza explosiva o explosivo-elástica. Aquí García Vadillo y Gorostiaga nos hablan de los métodos para el entrenamiento y hay 7 formas de trabajo. Analizamos ahorita rápido estas 7. El primero, que son en intensidades máximas, es igual al que o muy parecido al que tenemos en el de fuerza máxima. Concéntrico puro es casi igual al de fuerza máxima, igual. Contrastes y cargas altas y ligeras es muy parecido también al de la fuerza máxima. De esfuerzos dinámicos, luego está el de método excéntrico concéntrico explosivo, método pliométrico, que inclusive aquí vamos a ver que tenemos 4 intensidades, baja, media, alta, máxima, y ahí abajo nos marcan cuántas repeticiones, series y las pausas o la densidad que se tendría que tener para cada uno. Método, el último que nos habla aquí de los métodos de entrenamiento de la fuerza explosiva, es el método basado en la potencia de ejecución. Esto es también muy parecido a la metodología que se usa en fuerza máxima. Ahorita vamos a contrastar esta bibliografía, ahorita que terminemos aquí con el cuarto punto, con el del el otro archivo que está también abierto. Luego tenemos los métodos de la fuerza reactiva. Este método de entrenamiento para la fuerza reactiva es el que se entrena con el método pliométrico. Ahorita inclusive en el otro texto van a ver los otros textos que tienen ustedes. Dependiendo de las fases de estiramiento acortamiento del ciclo, es el famoso ciclo estiramiento acortamiento, que lo van a ver en algunos textos como con siglas como el SEA. Es necesario que el ejercicio se realice sin cargas o con medios, obviamente, que aligeren el peso. ¿Por qué? Porque pues vamos a trabajar con alturas, inclusive aquí se trabajan, como decíamos, con multisaltos o saltos con cajas o saltos pliométricos. Entonces, por lo tanto, aquí hay que tener mucho cuidado también con lo que se maneje en alturas y cargas. 4. Los métodos de entrenamiento de la resistencia a la fuerza. Aquí, dependiendo de las características, es que puedes aplicarse una sobrecarga para vencer un peso superior al de la competición o lo que tengamos que hacer en competición. La duración del estímulo, si está relacionado con la competición. El número de repeticiones por series al recuperar o al superar cualquier otro método de entrenamiento, y la pausa entre las series es más corta. Ayer mencionaba en la diapositiva que este tipo de fuerza-resistencia iba a estar supeditado a que yo tengo que caracterizar. ¿Y cómo caracterizo? Con todos estos puntos que vemos aquí. Que el ejercicio se utilice en el entrenamiento debe ser semejante al de competición, o por lo menos cuanto a la técnica, a las fuentes energéticas o las exigencias de la fuerza. Que el tipo de contracción sea anisométrico, es decir, que yo tenga que estar muy apegado a lo que voy a hacer en la competición, o muy parecido a lo que yo haga en competición. Bien, para el trabajo de resistencia a la fuerza, aquí nos marca que en el caso de que se trabaje con cargas o sobrecargas, estaría entre un 40 y un 60% el trabajo con relación al ritmo de la competición, y la duración sería el tiempo, obviamente, de la competición más o menos un 20%. Se realizan series de 10 a 12 con 6 a 8 ejercicios y de 20 a 30 repeticiones con una densidad o descanso de entre 20 y 60 segundos, dependiendo también de la exigencia. Bien, nos vamos al otro texto y aquí nos habla, por ejemplo, que dentro de la adaptación o la adaptación anatómica, como vimos en el libro del Dr. Paul, como método de entrenamiento de la fuerza, aquí también lo contrasta con aprendizaje técnico, es decir, que aunque sea el trabajo de fuerza, si yo lo estoy enfocando a un aprendizaje técnico en algunos casos, como por ejemplo aquí nos ponen ejercicios, aquí nos marca, por ejemplo, cuánto sería la duración para el trabajo con jóvenes o
para trabajo con sujetos experimentados. Duración en cuanto a tiempos, es decir, micros. De 2 a 4 semanas para jóvenes, de 1 para sujetos experimentados. La carga con relación al 1RM, que sería entre un 0 y un 30%. Ejercicios de 3 a 4, repeticiones de 6 a 10, series de 3 a 5, recuperación o densidad de 2 a 3 minutos entre cada una de las series. Ritmo de ejecución, ahí sí nos marca que puede ser moderado a alto. La frecuencia semanal puede ser entre 2 o 3 sesiones entre el micro. Y pues ahí nos pone algunos ejercicios que se pueden hacer, ejemplos de ejercicios que se pueden hacer para aprendizaje técnico: cargada, sentadilla, press de banca, peso muerto, deadlift, snatch, clean, jerk, cualquiera de esos. Dentro de la adaptación anatómica se van a dar cuenta que aquí sí ya se recorre hasta 10, de 8 a 10 micros para jóvenes y de 2 a 4 para sujetos experimentados. La carga aquí ya se supera del 30 al 60%, los ejercicios van de 8 a 10, número de repeticiones de 5 a 30, número de series de 2 a 3 y la recuperación 1 minuto entre cada una de las series por lo menos, o entre cada una de las tandas en número de ejercicios. El ritmo de ejecución es moderado, la frecuencia semanal de 2 a 3 sesiones por microciclo. Y ahí tenemos algunos ejemplos: cargada, sentadilla, igual, parecidos a los que tenemos arriba. Ejercicios con máquinas, con poleas. Inclusive aquí en algunos casos pueden llevarse hasta lo que tenemos como ejercicios con medios auxiliares, resistencias, ligas, etc. Bien, para la fuerza máxima, aquí dependiendo también del tipo y lo que veíamos en los otros métodos con relación al tipo de ejercicio, si se centran en su fase concéntrica, excéntrica, inclusive aquí sí nos marca también métodos de entrenamiento. En el caso de la fuerza máxima con un método concéntrico, es decir, en la cortación o el acortamiento de fibras musculares, según la palanca y la polea, también eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí nos marca como carga entre un 85 y 100%, número de ejercicios de 3 a 5, de 1 a 4 repeticiones, de 4 a 6 series y una recuperación entre 3 y 5 minutos con relación a cada una de las series. Ritmo de ejecución también va de 1 a 2, es decir, un tiempo para el concéntrico y 2 tiempos para el excéntrico, porque ahí obviamente está centrado primero en el trabajo concéntrico. Frecuencia semanal de 2 a 4 por sesión o por micro. Luego tenemos fuerza máxima con un método excéntrico. Es decir, que este método es muy complejo. ¿Por qué? Porque necesitas que tengas un muy buen dominio, además de que sean gente muy experimentada, muy bien trabajada. Deben de practicarlo para no generar un daño muscular o un riesgo de lesión. Por lo tanto, aquí nos estamos enfocando al trabajo de excéntrico, es decir, que el trabajo que va a hacer después en un alargamiento de fibras musculares, no en reclutamiento y concentración de fibras, sino en el alargamiento, es decir, que será una fase de bajada, si es que lo queremos ver así, con relación al punto de polea o de fulcro. Entonces, para este método estamos hablando que todo es por arriba de un 100%, la carga, ejercicios de 3 a 5, repeticiones de 1 a 4, series de 3 a 5, recuperación entre 3 y 5 minutos por cada una de las series, frecuencia semanal entre 2 o 3 por micro, ¿ok? De sesiones por micro. Luego tenemos ya, por ejemplo, el que se usa en métodos de entrenamiento para el mundo del fitness, lo que decíamos, mejora la fuerza y ojo, porque aquí nos habla de un método hipertrófico, es decir, que vamos a tener aquí mayor reclutamiento y lo decíamos desde la presentación en las diapositivas. Voy desde un 70, un 75 hasta un 85, inclusive hay algunos casos que hasta un 90% el porcentaje del 1RM en la carga. Ejercicios de 4 a 6, repeticiones de 6 a 10, series de 3 a 4, recuperación de 2 minutos entre cada una de las series. Ritmo de ejecución es 1 en el concéntrico y 2 en el excéntrico. Frecuencia semanal de 2 a 4 sesiones en el micro. Ahí pone algunos ejercicios como los que están marcados. Luego tenemos ya el método de resistencia a la fuerza que nos manejan aquí, que es entre un 30 y 60% del porcentaje de la carga,
ejercicios de 8 a 10, repeticiones de 15 a 20, series de 2 a 3, recuperación de 1 a 2 minutos, ritmo de ejecución moderado y la frecuencia puede ser de 2 a 3 sesiones en el micro. Pasamos después a lo que es la fuerza explosiva. En este caso, para estos métodos de entrenamiento nos dice que se basan en los ejercicios donde la velocidad del movimiento es el aspecto más importante. Es decir, que también en este ciclo de SEA, el famoso ciclo de estiramiento-acortamiento, yo tengo que ver dónde es donde tengo más velocidad de movimiento. Si a la hora de hacer, porque pues aquí tenemos fuerza explosiva y reactiva, entonces aquí hablamos también de pliometría, entonces, ¿dónde es donde tengo el ciclo con mayor velocidad? ¿Si en el acortamiento o en el estiramiento? Por lo tanto, en estos métodos vamos a ver que en la fuerza explosiva se maneja una carga de un 30-70%, ejercicios entre un 3 y 5 ejercicios, repeticiones de 2 a 6 repeticiones y de entre 5 y 3 series para poder hacerlo. Recuperación va de 3 a 5 minutos para cada una de las series para poder hacer una repetición, o perdón, para hacer otra serie. Ritmo de ejecución, aquí como es alta, o sea, es máxima y es explosiva, hay que tener muy buena recuperación. De 2 a 3 sesiones para la frecuencia en el micro y ahí nos pone algunos ejercicios también. Y de último tenemos la fuerza elástico explosiva de este texto donde nos dice que las intensidades aquí maneja 4. Como son multisaltos y hablábamos inclusive que pueden ser saltos donde varían las alturas, varían si trabajo con alguna carga extra o más bien con una sobrecarga aparte de mi cuerpo, pues aquí hay que ver y tener muy en cuenta esto. Aquí la carga nos la pone como media, baja, alta y máxima. Si son saltos simples, es decir, que no tenga implicación de peso o de mucha altura, excepto mi relación altura-talla, o sea, no con altura de algo que yo tenga que hacer, como decíamos, en una red de voleibol, porque ahí sí tenemos mínimo un salto contemplado con relación a mi estatura. Aquí nada más tendrían que ser a lo mejor saltos a conos o saltos o multisaltos en el piso, una escalera, o sea, que no tenga que ver, esos son los famosos saltos simples. Ya después le llama intensidad media cuando tenemos saltos entre un 20 y 40 centímetros de altura, intensidades altas, ya son 50 a 80 centímetros de altura con relación a ese salto o ese trabajo de potencia elástico explosiva, y después tenemos intensidades máximas donde ya superamos saltos por arriba de 80 centímetros de altura. Van el número de ejercicios de 3 a 5, en repeticiones de 2 a 6, en series de 3 a 5, recuperación de 3 a 5 minutos. Ritmo de ejecución obviamente va a ser siempre alta porque no vas a poder detener en el aire, entonces es explosiva, trabajo de frecuencia es alto y la frecuencia semanal de 2 a 4 sesiones durante el micro. Bien, ya después del análisis de esta bibliografía, su tarea que queda para esto va a ser que de estos dos textos me voy a ir al Classroom y voy a llenar el cuadro que les va a ir pidiendo la tarea, donde pues obviamente es muy parecido al que hicieron con resistencia. Tengo que ir rellenando los cuadros conforme a los métodos de entrenamiento que me va pidiendo con cada uno de los sistemas de entrenamiento de fuerza, y ya con eso haremos la retroalimentación en la siguiente clase. Revisen y lean bien los dos artículos, la verdad están bastante explícitos, muy interesantes, aunque sabemos que en algunos casos vamos a encontrar variación entre series, números, repeticiones, tandas, pero bueno, se van a dar una idea muy general de lo que nos manejan estos autores. Sobre todo porque pues, estamos viendo que para la comparativa, ya cuando lo adapte yo con mi deporte o mi disciplina, tengo que saber que del sistema que yo tengo contemplado para el entrenamiento de la fuerza, pues ya vimos que es o contra el tipo de contracción o contra según la resistencia superada, que es para mí creo que lo que hemos visto más importante y está en el texto número 1. Cualquier duda, nos vemos la próxima clase.